Hola amigos. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy traemos un tema candente que no deja de dar de qué hablar, el inesperado conflicto entre dos grandes de la televisión turca, Aslenber y Özkan Deniz. Un enfrentamiento que tiene a todos preguntándose qué hay detrás de las palabras de Aslenber, especialmente esa famosa declaración que dejó a todos sorprendidos, no pude digerirlo cuando se hizo más fuerte. ¿Qué significa realmente esto? ¿A quién se refiere? Y lo más importante, ¿cómo respondió Özkan Deniz a esta revelación? Todo esto lo veremos en el video de hoy, así que asegúrate de quedarte hasta el final para conocer todos los detalles. Antes de seguir, quiero pedirte que te suscribas a nuestro canal, actives las notificaciones y, si te gusta el contenido, lo compartas con tus amigos y familiares. Además, tu apoyo nos es muy valioso, por lo que puedes ayudarnos aún más haciéndote miembro de nuestro canal. Y por supuesto, no olvides dejar tus comentarios, estaré esperando saber qué piensas de este tema. Ahora sí, pasemos al meollo del asunto. Como sabemos, Aslenber y Özkan Deniz son dos de las figuras más reconocidas de la televisión turca. Juntos, conquistaron a la audiencia con sus papeles en İstanbul Gelin, una serie que alcanzó gran éxito en Turquía y en otras partes del mundo. En la serie, interpretaron a Faruk y Süreyya, una pareja que rápidamente se convirtió en una de las más queridas de la televisión turca. Su química en pantalla parecía ser tan real que muchos pensaban que entre ellos existía una relación de amistad cercana. Sin embargo, una vez que la serie terminó, comenzaron a surgir rumores sobre tensiones entre ellos, lo que nos lleva a la situación que estamos viendo hoy. Aslenber, quien continúa destacándose en su carrera con proyectos recientes, habló abiertamente en una entrevista sobre los desafíos que ha enfrentado en su trayectoria profesional. Fue en este contexto donde mencionó que no pudo digerirlo cuando se hizo más fuerte. Estas palabras causaron un gran revuelo en las redes sociales, ya que muchos interpretaron que se refería a Özkan Deniz, especialmente considerando la relación profesional que ambos tenían durante la serie. Sin embargo, la pregunta es, ¿realmente estaba hablando de Özkan? ¿O sus palabras hacían referencia a las dificultades generales que enfrentan las mujeres en la industria del entretenimiento? Por supuesto, todos sabemos que cuando una figura pública hace una declaración de este tipo, las interpretaciones pueden ser variadas. Algunos se apresuraron a decir que Aslenber estaba criticando a su ex compañero de pantalla, mientras que otros pensaron que estaba haciendo una reflexión más amplia sobre el machismo y las dificultades que enfrentan las mujeres en un sector dominado históricamente por los hombres. Después de todo, en una industria como la de las series turcas, donde el papel femenino a menudo está subordinado al masculino, las actrices fuertes como Aslenber no lo tienen nada fácil. Ahora bien, ¿cómo respondió Özkan Deniz a todo esto? Como era de esperar, no se quedó callado ante las insinuaciones de Enver. En lugar de ignorar el asunto, Özkan decidió salir a aclarar las cosas. En una breve pero contundente declaración, explicó que no podía aceptar que se le hiciera un reproche tan grande, sobre todo porque, según él, nunca hubo una animosidad entre ellos. Tales comentarios son injustos, dijo Deniz, aludiendo a que no había razones para que Aslenber lo atacara públicamente de esa manera. Sin embargo, lo que en principio parecía ser una aclaración sencilla, solo sirvió para avivar aún más la curiosidad de la gente. Muchos se preguntaron por qué Özkan se sentía tan afectado por las palabras de Asl. ¿Es posible que la relación entre ellos no fuera tan amigable como parecía? ¿O simplemente se sintió mal interpretado por su ex compañera de rodaje? Özkan Deniz, conocido no solo por su trabajo como actor sino también como cantante, tiene una larga trayectoria en la industria del entretenimiento turco. Su carrera ha sido exitosa tanto en la música como en la actuación, y a lo largo de los años ha ganado un gran número de seguidores. Sin embargo, esta reciente disputa ha puesto en evidencia que incluso las personas más exitosas y queridas en la industria tienen sus propios conflictos personales y profesionales.
Es interesante notar que, aunque Denise intentó mantener la calma, su respuesta también ofreció una pista sobre su percepción de lo que realmente significa tener éxito en esta industria. Según Oscan, no basta con ser talentoso, también es crucial mantener una actitud cooperativa y armoniosa con los demás. Esto parece implicar que, para él, el camino hacia el éxito no solo depende de la habilidad individual, sino también de las relaciones interpersonales. En otras palabras, Denise podría estar sugiriendo que Aslenberg, al buscar seguir su propio camino y destacarse más, tal vez haya perdido de vista la importancia de trabajar en equipo. Lo cierto es que este intercambio de palabras entre Aslenberg y Özkan Deniz ha abierto un debate más grande sobre las relaciones de poder en la industria del entretenimiento turca. Las declaraciones de Enver, al parecer, están sacando a la luz las dificultades que enfrentan las actrices al intentar destacar en un mundo donde los hombres a menudo dominan. Y aunque la respuesta de Denise no fue necesariamente un ataque directo, su negativa a aceptar la crítica de Enver refleja las tensiones subyacentes que existen en cualquier industria competitiva. No es la primera vez que el tema del sexismo en la industria de las series de televisión se pone en la agenda. A medida que las actrices han comenzado a asumir roles más fuertes y visibles en las producciones turcas, las dificultades para abrirse paso en un sector tan competitivo y machista se han vuelto cada vez más evidentes. Las palabras de Enver, aunque dirigidas a una persona específica, en realidad pueden ser vistas como una crítica general a las barreras que enfrentan todas las mujeres en la industria. Las reacciones en las redes sociales fueron variadas. Algunos de los seguidores de Aslenberg apoyaron sus declaraciones, argumentando que era hora de hablar sobre las dificultades que enfrentan las mujeres en la industria. Por otro lado, los seguidores de Özkan Deniz defendieron a su ídolo, asegurando que su respuesta había sido justa y profesional. Sin embargo, más allá de quien tenga razón, lo cierto es que este incidente ha puesto en evidencia las complejas dinámicas que existen entre los actores en la industria turca. Finalmente, el futuro de esta disputa es incierto. ¿Será que Aslenberg y Özkan Deniz aclararán más detalles sobre su relación? ¿O este enfrentamiento quedará como un ejemplo más de las tensiones que existen en el mundo del entretenimiento turco? Solo el tiempo dirá. Mientras tanto, lo que está claro es que este asunto seguirá dando de qué hablar, tanto dentro de la industria como entre los fans de ambos. Y a ti, querido seguidor, ¿qué opinas de todo esto? ¿Crees que Aslenberg tenía razón al hacer esas declaraciones? ¿O piensas que Özkan Deniz tiene razón al sentirse atacado? Deja tus comentarios abajo, nos encantaría saber tu opinión. No olvides suscribirte, dar like al video y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video.